Recordemos que es un divisor de un número. Decimos que un número es divisor de otro si lo divide en forma exacta. Por ejemplo, el 6 es divisor de 54, dado que al dividir 54 entre 6 resulta 9, sobrando 0. A es una división exacta, por ello se dice que 6 es divisor de 54 o 6 es un factor de 54. Otro ejemplo, 7 será divisor de 54, para ello dividimos 54 entre 7, resultando 7 de cociente y sobrando 5. A sobra 5, por lo tanto se trata de una división inexacta. Por lo tanto, 7 no es divisor de 54. 7 no es un factor de 54. Los divisores de un número dado son los números que lo dividen en forma exacta. Uno es divisor de cualquier número, eso ya lo hemos mencionado. Ahora veamos cómo podemos encontrar los divisores de un número. Para ello debemos buscar pares de números que al ser multiplicados resulten el número. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 18? Vamos a empezar buscando pares de números pero en forma ordenada, con el 1. ¿Qué número multiplicado por 1 da 18? El 18. Luego con el 2, 2 por 9. Luego con el 3, 3 por 6. Y así. Muy bien. Es decir, los factores de 18 serán el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Si tú observas, 18 entre 1 sale exacto. 18 entre 2 también. 18 entre 3. O sea, al dividir 18 entre sus factores, salen divisiones exactas. Se pueden comprobar que son divisiones exactas. Entonces observa que los números que son factores de 18 también son sus divisores. Se escribe divisores de 18, es un conjunto de números que dividen exactamente el 18. En este caso son el 1, el 2, el 3, ahí está el 6, el 9 y el 18. Todo factor de un número es divisor de él. Ejemplo, 3 es factor de 18, además es divisor de 18. Y así. Veamos otro ejemplo. A ver, divisores de 40. Descomponemos 1 por 40, 2 por 20, 4 por 10, 5 por 8. De hecho, que son factores y a la vez son divisores, porque al dividir salen divisiones exactas. Entonces los divisores de 40 serán el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, el 20 y el 40 que le hemos colocado acá. Veamos otro ejemplo. Los divisores de 54. A ver, empezamos buscando pares de números que multiplicados den 54, pero en forma ordenada. Con el 1, 1 por 54, 2 por 27, 3 por 18, 6 por 9 y así. ¿De acuerdo? De hecho, que estos son factores y a la vez son divisores de 54, que representa un conjunto de números que dividen exactamente al 50 y... Ahora recordemos cuándo un factor es primo o cuándo es un número primo. Cuando solo se puede dividir por sí mismo y por unidad. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 17 son primos porque solamente se pueden dividir por él mismo y por unidad. Por ejemplo, el 3 se puede dividir entre 1 y entre 3. Y así el 5 entre 1 y entre 5. O sea, únicamente tiene dos divisores. Igual ocurre con el 17, luego viene el 19 y el 21. El conjunto de números primos recuerda que es infinito. Ahora vamos a ver cómo se descompone un número en factores primos, con ejemplos. Descomponer en factores primos el 64. Se emplea el método del árbol, descomponiendo en factores hacia abajo hasta llegar a números primos. El 64 se puede expresar como 4 por 16. Como no son primos, seguimos el procedimiento. El 4 se descompone como 2 por 2. Acá acaba porque ambos son primos. El 16 4 por 4, el 4 es 2 por 2, el 4 es 2 por 2. Al último deben quedar números primos. Como ya quedó, entonces acaba el procedimiento. El 64 se expresa como la multiplicación de las partes finales. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. O sea, 2 por 2, 6 veces que se puede expresar como una potencia. 2 a la sexta. A esto se le llama descomposición canónica. Veamos el 150. Se puede expresar como 10 por 15. El 10 es 2 por 5. Como son números primos, ahí queda. El 15 es 3 por 5, números primos. Por lo tanto, el 150 se expresa como 2 por 3 por 5 por 5. Como 5 por 5 es 5 al cuadrado. Esto de acá es la descomposición canónica del 150. Ahora recordemos cómo se descompone un número en factores primos por medio de divisiones sucesivas. Con un ejemplo. Descomponer 84 en factores primos. Primero que se hace, se divide el 84 entre su menor divisor primo, o sea, entre el 2. Además, porque es par. 84 entre 2 resulta 42. Seguimos, como el 42 es par, entonces sigue dividiendo entre 2, resulta 21. Como el 21 ya no es par, entonces no se puede dividir entre 2. Pasamos al siguiente primo, puede ser el 3, y de hecho que el 21 se puede dividir entre 3. Ahí está resultando 7. El 7 no tiene mitad, tampoco tiene tercia. ¿Qué tiene? Séptima. Se termina cuando la división sale 1. Ahí acaba el procedimiento. Y la descomposición se obtiene multiplicando justamente estos cocientes. 2 por 2 por 3 por 7. La descomposición en factores primos del 84 será 2 por 2 por 3 por 7. 2 por 2 se puede expresar como 2 al cuadrado, cosa que esto será la descomposición canónica del 80. Ahora, con todo lo ya aprendido, podemos determinar la cantidad de divisores de un número natural.
con el procedimiento siguiente. Para saber cuántos divisores tiene un número natural, se procede del siguiente modo. 1. Se descompone el número en sus factores primos, ya sea por el método del árbol o por divisiones sucesivas. Al exponente de cada factor primo se le suma 1. El resultado de cada una de estas operaciones se multiplica, dándonos como resultado el número de divisores que deseamos. Como ejemplo, hallar el número de divisores del 36. ¿Qué hacemos? Descomponemos el 36 por divisiones sucesivas, cosa que obtenemos la descomposición canónica. Ahí está. Los exponentes de los factores primos del 2 y el 3 son 2 y 2. Ahí está. Al exponente de cada factor primo se le suma 1, resultando 3 y 3. Para obtener la cantidad de divisores del 36, simplemente multiplicamos estas cantidades. 3 por 3, 9. Da a entender que el 36 tiene 9 divisores en total. Otro ejemplo. Hallar el número de divisores del 360. Descomponemos canónicamente, ahí está, por divisiones sucesivas, resultando ello, cosa que 2 por 2 por 2 sería 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 a la 1. Los exponentes importan de los factores primos. Tenemos al 3, al 2 y al 1. Sumamos 1 a cada uno, resultando ello. Multiplicamos estas cantidades y así obtenemos la cantidad de divisores del 360, que en este caso es 20. Otros ejemplos. A ver, la cantidad divisible del 32. Descomponemos canónicamente, resultando 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. O sea, el 32 es 2 a la quinta. Como solamente tiene un factor primo, es decir, solamente un exponente, le agregamos 1 a este exponente y obtenemos la cantidad de divisores del 32, que son 6. Veamos más ejemplos. A ver, el 18, descomponemos canónicamente resultando 3 por 2 por 3, cosa que será 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Sumamos 1 a cada exponente resultando 2 y 3, cosa que la cantidad de divisores del 18 será 2 por 3, 6. Ahí está. Del 56, descomponiendo resulta 7 por 2 por 2, o sea, 7 a la 1 por 2 al cubo. Sumando 1 a cada uno de los exponentes resultando 2 y 4. La cantidad entonces de divisores del 56 será 2 por 4, 8 divisores. Veamos más ejemplos, a ver cómo practicar. Para el 120, la descomposición resulta esto, cosa que resulta 2 al cubo, 3 a la 1, 5 a la 1. Sumamos 1 a cada exponente, resultando 4, 2 y 2. Multiplicamos para obtener la cantidad total de divisores del 120, que resulta 16. A ver, para el 624, has tenido que hacer por divisiones sucesivas, resultando 2 por 3 por 2 por 2 por 2 por 13. Ahí está. Será 2 a la cuarta, 3 a la 1 y 13 a la 1. Sumando 1 a cada exponente resulta 5, 2, 2. Multiplicamos ello, resulta 20 divisores tiene el 64.